Te lo mando. Muy buenas, sean todos y todas bienvenidos una vez más a este medio televisivo que se transmite por el canal de Noticias, su programa Otro Paso de Fe. Muchas bendiciones a todas esas personas que siempre están en sintonía con nosotros desde sus hogares. Bendecidos sean cada una de esas personas. Pues bien, mis amados, qué placer de estar una vez más con ustedes para darle una palabra de edificación, una palabra que levante al caído, que para esto es que nosotros estamos llamados, mis santos hermanos. Y el tema de hoy quisiera ponerle como título, llamado o escogido. Le voy a repetir, llamado o escogido. Ese es el título del sermón de hoy. Y de inmediato vamos a buscar en la Biblia, por favor, el libro de Romanos, capítulo 8, verso 28. Y vamos a darle lectura, por favor. Entonces vamos a desglosar un poco, a ver qué Dios nos tiene hoy. Yo sé que la bendición de Jehová es eterna para cada uno de nosotros. Entonces vamos a leer, por favor, rápidamente, libro de Romanos, capítulo 8, verso 28. Y la misma serán leídas bajo la comunión de su Santo Espíritu en el nombre poderoso eterno de nuestro Señor Jesucristo. Dice así: y sabemos pues que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayuda bien. Esto es a los que conforme a sus propósitos son llamados. Vamos a dejarlo hasta ahí. Vamos a darle gracias al Señor por su maravillosa palabra que hemos leído. Vamos a hacerla cierta, vamos a creerla, vamos a obtener el mayor resultado de ella, que sea el mismo Señor que lo esté vivificando y que esté sacando de usted lo mejor para que su presencia os esté ahí, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, según el capítulo y el texto que leímos, dice claramente en Romanos, como acabamos de leer, 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayuda a bien. Esto es a lo que conforme a sus propósitos son llamados. Lo primero es, llamado o escogido. ¿Se siente usted identificado con este verso o con uno de estos llamados? ¿Es usted llamado o escogido? Sabemos que a lo que antes predestinó, a esto también justificó, porque a esto lo había predestinado ¿desde qué? Desde antes de la fundación del mundo. Entonces mi pregunta es, ¿usted es llamado o escogido? Vamos a hablar un poquito acerca del apóstol Pablo. Yo considero, según el capítulo y el texto que pudiera leerle acerca del apóstol Pablo, que había sido escogido. ¿Por qué digo escogido? Porque cuando Dios trata con Ananías, le dice, ve, porque instrumento me es útil, porque le he escogido yo para mi obra, y le mostraré cuánto debe de padecer por causa de mi nombre. Oiga por dónde va el asunto. Y si nosotros leemos la trayectoria del evangelio que predicó el apóstol Pablo acerca de la resurrección, hablando de Jesucristo por donde quiera que él iba, entregándose a sí mismo y poniéndose en oprobio para ser acusado y hasta para ser abofeteado por causa de este evangelio, entonces usted dirá, no, pues entonces yo soy llamado. ¿Por qué? Porque no estoy recibiendo lo mismo que acaba de recibir el apóstol Pablo. Donde quiera que el apóstol iba, o lo apedreaban, lo azotaban, lo metían preso, lo perseguían. Es decir, el apóstol Pablo andaba, y perdóneme por la palabra, andaba como quien dice prófugo. Porque donde quiera que iba era perseguido por muchas personas que estaban en contra de lo que él predicaba, pero con anterioridad el apóstol Pablo nunca se vio en afrenta con nadie. Porque él predicaba lo que era la ley. Entonces, donde quiera que se hablaba de la ley, todas las personas eran unificadas
con esta secta, con esta religión, que era lo que se predicaba. Pero ahora, en el tiempo de la gracia, ha venido el nuevo modelo, el nuevo pacto, donde Dios en el Antiguo Testamento dijo: y estableceré mi nuevo pacto. Y ese pacto, quien lo vino a hacer, es nuestro Señor Jesucristo. Entonces el apóstol Pablo, como bien se nos ha hecho entender, era, como decir, el mejor alumno de Gamaliel. Pero sabemos que este hombre era un hombre esforzado, un hombre de renombre, un hombre que tiene cierto sentido bastante ejercitado en la materia de lo que es la religión y el judaísmo. Pero cuando ahora este hombre viene a ser escogido por Dios, que va de camino a Damasco para perseguir a los cristianos que andaban predicando el evangelio, lo cual él tenía el poder de apresar a estas personas. A él se le había dado la autoridad para perseguir a estos cristianos. Pero nos damos cuenta de algo, que ahora viene el Señor y se le aparece. Pero se le aparece para que él deje de ser Saulo el perseguidor y que ahora se convierta y que utilice su nombre romano llamado Pablo, para que ahora comience a predicar el evangelio tal y como él tiene que predicarlo, porque él sabía que lo que él predicaba estaba bien, pero que ahora él tiene que dejar lo que es la ley, tiene que morir a la ley para perfeccionarse ahora en donde, en el camino de la perfección, que es nuestro Señor Jesucristo. El verdadero perfecto del nuevo pacto se llama nuestro Señor Jesucristo, porque aún en el antiguo pacto habían situaciones, leyes que los hombres no podían llevarlo. Entonces se le ponía carga que verdaderamente el que te la ponía ni tampoco él podía llevarla. Pero ahora Cristo Jesús cargó con todas estas cosas. ¿Para qué? Para poderte justificar, para poderte redimir, para poderte una vez más obtenerte de ti hacia Dios, lo que es la redención, lo que es el puente, lo que es la conexión, para que Él pueda interceder por ti a la diestra del Padre. Ahora tú vienes a obtener lo que es la salvación eterna. Pero ¿cómo? Es mediante el nuevo pacto de nuestro Señor Jesucristo. Pero cuando nosotros nos damos cuenta de que si somos llamados o si somos escogidos, nos damos cuenta que el escogido de Dios pasa mucha dificultad, pasa mucho maltrato, pero es necesario que estas cosas nos acontezcan. ¿Sabe para qué? Para que el evangelio sea predicado, pésele a quien le pese, enfrentarnos con quien tengamos que enfrentarnos por causa del evangelio. Ahora debemos de hacerlo con cordura, con denuedo. ¿Saben por qué? Porque ya es tiempo de obviar un poco lo que es la leche. Porque la leche, dice la Biblia, que es para los que son inexpertos en la palabra, que no tienen los sentidos ejercitados. Pero más sin embargo, la vianda, que es el alimento sólido, es para los que han alcanzado madurez, para los que han alcanzado perdaños. Y van directo ¿hacia dónde? Hacia la perfección. Tenemos que perfeccionar los sentidos y ejercitarlo. ¿Para qué? Para que nos hagamos perfectos delante del Señor. Jesús nos dejó claramente en el libro de Hechos capítulo 2 lo que es el Espíritu Santo. Pero anterior a esto, ya habíamos recibido el Espíritu Santo en el momento que Jesús ascendido hacia los cielos. Jesús reunió a los discípulos y sopló en ellos y le dijo: recibid, y sopló el Espíritu Santo. Ellos lo recibieron ahí, pero ahora viene a acontecer algo, y es que le dice y le da mandamiento por el Espíritu que no se vayan de Jerusalén, porque dentro de unos pocos días iban a ser revestidos del poder de lo alto. Entonces, ¿para qué es el llamado? ¿Para qué es ser escogido? ¿Y para qué
los discípulos tenían que recibir la llenura del Espíritu Santo. Tenemos que notar algo contundente, algo preciso, y es que los discípulos, antes de que Jesús fuera ascendido, ya tenían el Espíritu Santo, porque Él se los sopló. Ya ellos tienen el Espíritu Santo, pero ahora ellos tienen que creerlo, que era lo que por eso fue que no surgió en ese momento. Pero ¿por qué el día del Pentecostés, que es una celebración, ellos estaban en otro lugar, unánimes, juntos, y dice la Biblia que de repente vino sobre ellos como un estruendo, el cual llenó las casas en donde ellos estaban? Esto lo podríamos encontrar en Hechos capítulo 2, desde el verso 2 en adelante. Entonces dice la Biblia que se le aparecieron como lenguas repartidas según como el Espíritu le daba de qué hablase, y que se le asentaba fuego en su cabeza. Pero tenemos que notar algo bien claro, que el único de ellos que se para a hablar, por cuanto las otras personas estaban claudicando, estaban hablando, fue el apóstol Pedro. Y se paró a hablar con denuedo, se paró a hablar con sabiduría, con entendimiento, con revelación. ¿Pero por qué? Porque Pedro estaba siendo guiado por el Espíritu. Pedro fue un hombre llamado de parte de Dios. Pedro era un instrumento que Dios estaba preparando para abrir un camino y poder predicar el Evangelio como se tenía que predicar. Pero Dios también preparó a otra persona llamada Saulo y lo convirtió en un apóstol que trascendió, pudo transicionar lo que los discípulos no pudieron hacer. El apóstol Pablo tuvo que presentarse donde Pedro sobre Santiago y los demás apóstoles y hacerle entender sus debilidades y sus inclinaciones. Pero cuando nosotros nos enfrentamos a hablar con un hombre de esta cabalidad, de este entendimiento, de este conocimiento tan pleno de lo que era la ley, y deja de hablarte de la ley para ahora hablarte de gracia, para ahora hablarte de revelación, de entendimiento, haciéndote saber como que él por adoptivo llegó a ser apóstol, pero era un apóstol puesto por Dios, no puesto por el hombre. El apostolado de él no vino por los apóstoles, vino por el mismo que lo constituyó a ellos como apóstoles. Es decir, que el que llamó a Pedro como apóstol y quien lo discipuló a él también llamó al apóstol Pablo, porque instrumento útil escogido le era este para el Señor, para que el evangelio pueda llevar a cabalidad el poder ser transicionado, porque por las prédicas del apóstol Pedro y Pablo, que eran prédicas distintas, entonces el evangelio empezó a transicionar. ¿Por qué? Porque hubo uno que tuvo el valor, hubo uno que se pudo enfrentar, que tuvo el conocimiento adecuado de cómo predicarle y persuadir a las personas. Porque si bien podríamos entender, el único que pudo sacar de otro ser la palabra persuadir fue el apóstol Pablo frente al rey Agripa. El rey Agripa en un momento dado dijo: por poquitos y me persuades a ser cristiano. ¿Pero por qué? Porque fue paciente en escuchar las palabras del apóstol Pablo. Porque el apóstol Pablo sabía cómo tenía que enfrentarse ante este concilio, ante estas personas de renombre que podían juzgarle y podían azotarle, o mejor dicho, meterle a la cárcel. Pero notamos algo bastante importante, mis santos hermanos, y es que el apóstol Pablo callaba en el momento que tenía que callar. Hablaba precisamente en el momento que le era prudente hablar. Es decir, el apóstol Pablo no hablaba porque quería hablar. El apóstol Pablo hablaba en el momento que era inspirado a hablar, guiado por el Espíritu. Pero cuando nosotros leemos más abajo lo que es el capítulo 20, el capítulo 8 del libro de Romanos, dice: porque a los que antes conoció también los predestinó
para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el príncipe primogénito entre muchos hermanos. Es decir, Dios está hablando, Pablo está hablando claro aquí cuando dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que sea el primogénito entre muchos. Es decir, la imagen que tú tienes que portar es como la imagen del unigénito de Dios, para que Él sea el primogénito en ti. Es que Dios lo que anda buscando, que tú seas uno con el Hijo, así como el Hijo era uno con el Padre era uno con Él, junto con el Espíritu Santo, que son trinos, pero al mismo tiempo es uno, dividido en tres personalidades, porque hacen funciones diferentes. Ahí está, vamos a decirlo de esta forma, está el Dios de la creación, el Dios del viejo pacto, el Dios del Antiguo Testamento, pero ahora en el Nuevo Testamento aparece el Hijo, la imagen misma de su sustancia, hecho carne, como en el libro de Juan, capítulo 1, desde verso 1 en adelante, que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo estaba con Dios, y ya en el verso 3 en adelante dice, y el Verbo hecho carne habitó entre nosotros. Es decir, ahí el Padre tuvo su función en el principio, pero el Hijo también la tuvo por intermedio, pero ahora el Hijo se fue y dejó el Espíritu Santo. Mire cómo están obrando los tres en tiempos distintos, aún siendo la misma personalidad. De esto estamos totalmente claros. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere? Que tú seas la imagen de Él aquí en la tierra. Que donde quiera que tú llegues como un gobernador, como un presentador del reino, como lo que tú eres. Tú no eres cualquier cosa. De cualquier cosa Dios puede hacer un siervo, pero un siervo no es cualquier cosa. Mantente esto claro. Dios no te llamó para que tú seas cola, sino para que seas cabeza, para que puedas lidiar. Tú eres una oveja en las manos del Señor. Pero vamos a seguir leyendo lo que es el verso 30 para que puedan entender un poco más. Esto se está poniendo bueno, mis santos hermanos. Y que Dios bendiga de manera en especial a mi hermano Pablo Reyes. Te considero más que mi hermano. Dice el verso 30. Y a los que predestinó, a esto también llamó, y a los que llamó, a esto también justificó. Escúchese bien. Y a lo que justificó, a esto también glorificó. Es decir, que nosotros seremos claramente glorificados, justificados por medio de su Hijo, el cual murió por nosotros, dándose a sí mismo en la cruz del Calvario. Jesús no vino a condenar al mundo, sino para que el mundo por Él sea salvo. Porque para esto fue que Dios lo envió, para que Él sea el tabernáculo andante, el que fuera a morir verdaderamente por nosotros una vez y para siempre. Entonces, mediante a este sacrificio es que nosotros somos verdaderamente justificados y seremos también glorificados. Pero fue por el sacrificio que hizo su Hijo, el unigénito de Dios, su Hijo amado. Porque dice la Biblia claramente en Juan capítulo 3, verso 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, aquí podríamos sacar un valor sobrenatural, algo que trascienda a lo que muchas personas no pueden denotar de este capítulo y de este verso, Juan 3:16. Porque vemos el rol del Padre, el del Hijo, pero nos basamos más en lo que es el Hijo y obviamos un poco más lo que es el Padre. Pero por el simple hecho que Dios haya dado a su Hijo, quien está dando en este capítulo de este verso de Juan 3:16 es Dios.
Dios es que está dando algo de Él, algo que Él ama, algo que Él lo tiene apegado a Él, para que hoy en día tú seas agradecido del sacrificio tan grande que nuestro Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario por ti. Amigo que me escucha, nosotros estamos totalmente claros cuando Dios utiliza lo que es la dádiva, o sea, dar. Primero, Dios se dio Él para que tú seas agradecido de esto. Entonces ahora a ti lo que te corresponde es creer en el Hijo, creer en el unigénito de Dios, creer que si el Hijo te llama y tocare tu puerta, tú tienes que abrirle. De ti depende, en ti está la solución de aceptar o de dejar el llamado de Dios. Dios está a la puerta. Depende de ti aceptarle o rechazarle. Pero seguimos con el verso 31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si tú verdaderamente te apoyas a lo que dice el libro de Romanos capítulo 8 verso 31, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios está contigo, ¿quién te puede hacer frente? ¿Quién puede detenerte? ¿Quién puede detener el propósito o el plan de Dios en tu vida? ¿Sabe quién es el único que puede hacerlo? Tú. Así como lo oyes. Se oye quizás un poquito duro, pero tú eres el único responsable que Dios no cumpla el propósito en ti. Porque en ti está la disposición, en ti está la elección, si quieres o no quieres. Ahora, Dios quiere bendecirte, Dios quiere cambiarte, Dios quiere prosperarte, Dios quiere que tu contorno sea totalmente transformado, cambiado, pero es si tú te dejas. Es si tú dejas que Dios haga su voluntad. Lo que pasa es que nosotros somos demasiado rápidos para querer las bendiciones, para querer obrar en lo sobrenatural de Dios. Y Dios claramente actúa en lo natural de nosotros, pero nosotros tenemos que sobrepasar los límites de nuestro entendimiento para que sea Dios obrando en nuestras vidas, para que sea Dios obrando en nuestro trabajo, en nuestro quehacer. Yo bendigo de manera en especial a cada una de todas las personas que siempre dicen presente. Yo bendigo de manera en especial a todas las personas que verdaderamente con esfuerzo están siguiendo el llamado y el ser escogido de parte de Dios. El ser escogido de Dios te conlleva a un sufrimiento por causa del evangelio, porque debe de ser predicado tal cual y como está escrito y como se debe. Porque el evangelio de hoy no se ha predicado verdaderamente como tiene que ser predicado. A la persona ya está bueno, ya casi toda la humanidad conoce del evangelio. Ahora vamos a presentarle el verdadero rol del Hijo, el verdadero entendimiento, el verdadero propósito del Hijo en la tierra. Vamos a darle el valor, vamos a darle el verdadero carácter al llamado del Hijo en la tierra, porque nada te podrá hacer frente en estos caminos. Es que nada puede detener el propósito de Dios en tu vida. Dios tiene algo más grande todavía para ti, pero vamos a leer el verso 32, por favor. El que no escatimó ni su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, como nos... Wow. Pero esto está tremendo, de verdad. Yo como que se lo voy a repetir más pausadamente para que usted entienda la gran concentración que hizo el Padre aquí. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, como nos dará también
con Él todas las cosas. ¿Qué usted cree? ¿Qué hay en la tierra que usted cree que Dios no se la pueda dar? Si ahí está en el Viejo Testamento el Salmo 24, donde especifica que Él es el dueño de todo lo que hay en el mundo. Él es el dueño, Él es el creador. ¿Habrá algo imposible para Dios? Como Jesús le dijo, tan solo cree y verá la gloria de Dios. El que cree en Dios, el que cree en Jesús, el que cree en su Hijo, aunque esté muerto, vivirá. Él es la resurrección. Estamos totalmente claros de esto, pero oiga lo que dice el verso 33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que lo justifica. 34. ¿Quién es el que condena? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó. Él además el que murió también resucitó. Él además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Es decir, no hay otro medio, no hay otro comunicador, no hay ningún intercesor más que no sea nuestro Señor Jesucristo. Él es el único, dice la Biblia, que está a la diestra intercediendo por nosotros. De esto yo quiero que usted se mantenga totalmente en alerta, que esté totalmente claro. El único que está intercediendo por ti se llama Jesús. El único, dice la Biblia, que murió por ti y por mí se llama Jesús. Te lo voy a leer nuevamente. ¿Quién es el que condena? El que condenará. Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Dice el verso 35, y quiero que se lleven esto a donde quiera que usted vaya, que mantenga presente estas palabras, porque te van a dar una fortaleza sobrenatural. Te van a hacer entender algo que sobrepasará los límites de tu entendimiento y te va a fortalecer. Y lo declaro en el nombre poderoso de Jesús. Oiga lo que dice el 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, nada de esto, escúchese bien, ni desnudez, ni hambre, ni persecución, ni angustia, ni dolor, nada de estas cosas pudieron parar a los discípulos